Listo. Bueno, vamos a empezar con la presentación entonces de Jim. Los demás escuchamos con atención. Bueno, muy buenos días, compañeros, maestra, y a todos los que estén ahí presentes. Aquí presentes. Yo les vengo a explicar un poco sobre lo que es el diálogo. El diálogo es una manera de comunicarnos verbal o escrita. Hay mucha bulla, profe. Más o menos. Verbal o escrita, se comunican dos o más personas en un intercambio de información, alternándose el papel de emisor y receptor. ¿Qué quiere decir esto? Que ahorita yo soy esto no es un diálogo, pues lo que yo estoy haciendo ahorita, porque solo yo estoy hablando y ustedes no. Pero va a llegar un momento en el que los dos vamos a intercambiar palabras y si yo hablo, yo voy a ser el emisor y ustedes van a ser los receptores. Ajá, siguiendo en un diálogo hay que tener en cuenta lo siguiente. Para que se produzca un diálogo es indispensable un intercambio de palabras entre los denominados interlectores. Este cambio de papeles entre el emisor y el receptor se denomina turno de palabra o intervención. Hay en las películas o novelas, el personaje tiene un diálogo, pero es escrito. O sea que la persona va leyendo lo que va a decir. Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir? El diálogo. Bueno, un ejemplo claro es cuando usted va caminando por el parque, por ejemplo, y se encuentra una persona, amigo o conocido suyo, y usted empieza a preguntarle, hola, le contesta la otra persona. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Y después continúa la plática y le puede preguntar que si, qué ha pasado qué ha pasado con vida, por ejemplo, y ella le puede responder que ahora es un comerciante, trabaja bueno, que ahora es comerciante. Ajá. Después ella le puede preguntar qué labor hace usted o qué labor hago yo, por ejemplo. Entonces, yo le contesto, bueno, yo soy estudiante ahora en la universidad, pero también trabajo. Bueno, pues eso Ahí es ya todo. se produjo un diálogo, ¿verdad? Sí, Eso es lo que nos quiere dar a entender. Cuando intercambiamos palabras, cuando intercambiamos conversación con una o más personas, eso es el efecto de producir un diálogo, ¿verdad? Hay diálogos extensos, hay diálogos cortos, hay diálogos educativos, hay diálogos de familia, hay diálogos de amigos, hay una diversidad de tipos de diálogo, ¿verdad? Pero siempre, esto va a ser muy importante, tener la capacidad, porque hay seres humanos que no tenemos la capacidad de dialogar, ¿verdad? Si otra persona le dice algo a usted, entonces usted reacciona molesto y empieza, y entonces la capacidad de dialogar se pierde. Lo que hacemos es discutir, ¿verdad? Son dos términos completamente diferentes. Dialogar y discutir son términos completamente diferentes, entonces sí tenemos que aprender a diferenciarlos y ese va a ser un hábito, va a ser un valor, va a ser algo inherente a nosotros los seres humanos, aprender a dialogar. Hoy en día le invito que si usted todavía no ha aprendido a dialogar con mamá se nos dificulta mucho, ¿verdad? Porque mamá quiere que seamos excelencia académica,
quiere que tengamos bien hecho el cuarto, quiere que barramos la terraza, quiere que, etcétera. Entonces nosotros se nos complica ese diálogo con mamá y terminamos gritando o haciendo cosas que no debemos hacer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, tenemos que aprender a hacer este tipo de cosas. Tenemos que aprender a dialogar con las demás personas. Muy bien, Jimmy, para romper el hielo, ya que tanto tiempo sin estar con nosotros, pues estuvo muy bien. En el proceso tiene que ir mejorando. Vamos a ver, creo que sigue Lizzy. Yo no sigo. ¿Quién sigue? Ángel creo. Espérame. Sí. Yo sigo. Vaya. De una u otra manera vamos a exponer todo. Sí, correcto. Bueno. Sin contexto. Vamos a dialogar todos. Por eso Jimmy nos habló de diálogo, porque lo que estamos haciendo allá, la palabra de exponer, de eso que es un tanto incómodo para el estudiante, ya quedó atrás cuando estábamos en séptimo, octavo grado. Ahora decimos, vamos a platicar, vamos a dialogar. Sí. Pues a mí me tocó hablar sobre la entonación. ¿Sobre? La entonación. Profe, espérame, pero no va ese. ¿Verdad que van los textos primero? Texto y contexto va. Pero bueno, no le quitemos el ánimo a Ángel. Vamos. La entonación es la variación del tono de voz que acompaña la secuencia de sonido del habla. La entonación puede reflejar las diferencias de sentido o la emoción del hablante y también el origen del hablante, porque yo he visto, no sé si son chinos o japoneses, que cuando hablan bien fuerte y ese es su tono de voz, y por eso de ahí podemos diferenciar el origen del hablante. Contiene los elementos de información afectivos, connotativos y estéticos. Lo esencial son las variaciones de tono, sonantes, perdón. Cuando se comienza a hablar, las cuerdas vocales se ponen en tensión y es ahí cuando se produce la elevación del tono. Así es. La entonación es la cualidad del lenguaje que compuesta por la sucesión de variantes en el tono de la voz. Y podemos decir también que cada individuo tiene su propio tono. Puede variar, como por ejemplo ya dije, el origen del hablante, la lengua, el estado afectivo, la persona o la intención expresiva. Entre los tipos de entonación se distinguen la anunciativa, interrogativa y también la exclamativa, y son los que marcan la diferencia del tono de la voz. Por ejemplo, cuando íbamos a clases presenciales, yo en la cancha gritaba, y cuando estaba en clase era muy callado. Y es un claro ejemplo porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando nosotros estamos en una entrevista de trabajo o algo así, no podemos tener el mismo tono de voz que tenemos en un campo de fútbol. Y esa es la diferencia. Y la importancia del tono es que es uno de los elementos más importantes del habla y es una forma de captar y percibir qué es lo que las demás personas quieren decir. Podemos diferenciar qué es lo que quiere decir la persona que nos está hablando con su tono. Y lo podemos diferenciar también en la lingüística, por los acentos en las palabras, la estructura sintáctica o también la modalidad oracional. Y fuera de la lingüística, pues serían la naturalidad del hablante o también la emoción que tiene al hablar. Y creo que eso es lo que quería decir sobre la entonación. Qué bonito. Sencillo, pero bien bonito. Nos habló de varios puntos.
en cuanto a la presentación. Me llama mucho la atención cuando él nos dice, a través del tono nosotros podemos reconocer qué es lo que está pasando en las emociones de la otra persona con la que dialogamos. Claro que sí. Es que claro ejemplo es las clases presenciales, en el aula de clases. Usted sabe perfectamente cuando el maestro está bien, está contento, o cuando está un tanto molesto. ¿Cómo lo reconoce? Lo reconoce primero porque tiene años de conocerlo. Algunos de los maestros, ¿verdad? O de la persona con la quien está teniendo la conversación. Tiene años de conocerlo. Usted ya sabe cómo es. Usted ya sabe si el tono ha cambiado. Usted ya sabe si la cara la tiene diferente. Usted ya sabe todo este tipo de cosas. En ese sentido, usted sabe cuál es el estado de ánimo del maestro. Cuando ustedes tengan una presentación en presencial, en la plataforma no se puede ver bien, pero en presencial sí. Cuando ustedes están en una presentación, con los simples gestos y señales de sus compañeros, para no siempre mencionar el maestro, usted sabe qué es lo que usted está haciendo y qué es lo que está pasando con usted. Y usted mismo se pone nervioso y usted mismo ya no puede ni avanzar porque, ay, aunque no le digan, usted sabe perfectamente qué es lo que está pasando. Perdón, sin necesidad de palabras. Pues igualito en el tono de voz. No es lo mismo que yo le diga a Lizzie, póngase el uniforme, por favor, a que yo le grite a Lizzie para que logre ponerse el uniforme. Y es algo que el ser humano todavía no ha entendido, que no necesita alterarse, no necesita gritar. Con esto no se soluciona nada, al contrario, más bien las cosas se descomponen. Cuando usted en su casa, en el contexto familiar, su mamá le dice, debes hacer aquí, usted sabe, es que su mamá no le está preguntando, le está dando una orden. ¿Para qué la debate? Si al final, quien manda, manda, dice el dicho, y si se equivoca, vuelve a mandar. Entonces, no se caliente la cabeza llevándole la contraria a mamá. Lo mismo sucede con los maestros. Si el maestro le dijo que la tarea es esta, por más que usted le debata, sí podemos llegar a un consenso porque no es santa palabra, pero tampoco podemos llegar al consenso de que, por ejemplo, usted me diga, profe, pero ay, mejor hagamos 100 de acumulativo y no hagamos examen. Son cosas que no están en negociación. Entonces, como el ser humano, de repente somos un tanto obstinados con algo, entonces hacemos que el diálogo se vuelva confrontativo y por ende el tono de voz aumenta y uno se pone como molesto y empieza como a... Los tonos de voz suelen confundirse a veces porque, por ejemplo, Lizzie grita y yo creo que Lizzie está molesta y Lizzie no está molesta. Y ella me dice, profe, pero estoy tranquila. Esos son tonos de voz equívocos. Que la otra persona, como por antecedente, ya sabemos que si Jimmy grita es porque está molesto. Entonces, a menos que grite en la cancha, como dijo Ángel, ¿verdad? Si grita en la cancha, entendemos que grita de felicidad. Pero si grita en el aula de clase, profe, es que esto así, entonces nosotros entendemos que él está molesto, ¿verdad? Pero hay veces que debemos evitar este tipo de cosas. Pero muy bonita su presentación en cuanto a este sentido de la entonación. Nos habló de la parte lingüística, que siempre va a ser muy importante. Nos habló los estados de ánimo fuera de la lingüística, que también elementos muy importantes. Me gustó su presentación y ahora sí, vamos a continuar con texto y contexto. ¿Tienes? Me tocaría a mí entonces. Perfecto, Daniel. Bueno, buenos días, maestros, compañeros. Mi nombre es Daniel Rivas y el tema del que charlaremos es sobre los textos informativos. Para empezar con el texto informativo, quiero citar a un autónomo que reza: el texto informativo tiene por objetivo transmitir información sobre un hecho o un concreto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este tipo de textos pretende ser más objetivos, dado que su información es informar. Además de facilitar la información que se pretende difundir, sea más explicada y dar suficientes datos con más detalles para que el lector pueda entender lo que se le está exponiendo. Este tipo de texto también se puede dividir de distintas formas, como por ejemplo la noticia, la carta formal, el informe y el otro texto que es un memorándum o memorándum. Primero, la noticia. La noticia se trata de la descripción de un acontecimiento reciente que el emisor quiere dar a conocer o divulgar. Es el texto informativo de referencia, ya que en este se difunde la información sea de un acontecimiento
nuevo, llegando a hacer entrevistas a testigos y de la forma más fiel posible a la verdad. El redactor en este relata de forma concisa y precisa, así como dar los más objetivos de lo que está explicando. Además, algo importante es que nunca se debe falsear la información en la noticia, ya que esta pretende dar una opinión propia del suceso y llega a manipular la opinión pública. La noticia también responde 6 preguntas: el qué ocurrió, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, quiénes fueron los participantes o los implicados, también cómo ocurrió y por qué ocurrió. La carta formal. La carta formal es un tipo de esto que se realiza más para personas que no se tengan una cierta relación o que no se conozcan, o también para gente cual no se consideran como amigos. La carta formal va generalmente dirigida a alguna autoridad, como sea presidente, políticos, hasta en la educativa, profesores, directores y también algunas empresas, por poner algunos ejemplos. Y este tipo de carta, como su nombre lo indica, se tiene que escribir de forma formal. También está el memorándum o el memorando, que el memorándum es parecido a la formal, solo que este está de una forma mucho más formal, por decirlo así. Además que este se redacta en las empresas o a alguna organización importante. En este tiene un cierto listado de datos que se tienen que tomar en cuenta para redactar una. El título, que habitualmente empieza con memo o memorem. También tiene un encabezado que es el para quién y lo redacta. Así como los datos que se van a transmitir. También el salud, el cuerpo, que es en sí todo lo que va a llevar ese documento. También la despedida, firma y la fecha. Y como mencioné, tiene que ser todo de una forma más formal y presentable, ya que es dirigido a alguna empresa o a alguna organización. También está el informe, que el informe tiene más un ámbito científico, de investigación o simplemente como medio de divulgación, el cual sí tiene mucho que ver con los textos informativos, ya que está más relacionado, no es tan característico a los demás anteriores. En este lo que se tiene es fecha, título, la información que se tiene, la información de investigación, o sea también de alguna noticia importante, así como también se redacta para informar de una empresa. También tiene la firma y la fecha del momento que se redacta. En conclusión, los textos informativos tienen como propósito la divulgación, así como proporcionar información a un público determinado o solamente por parte del emisor dar a conocer hechos o algún acontecimiento que sea importante. Pues esta ha sido mi pequeña presentación sobre el texto informativo. Excelente, Daniel. Muy bien. Entonces, con el poco tiempo que nos queda, vamos a hablar de los textos narrativos. A ver. Voy yo. Sí, tú. ¿Y tú? Bueno, buenos días, maestros y compañeros. Yo les vengo a hablar sobre los textos narrativos. ¿Qué son los textos narrativos? Es un tipo de texto que narra o cuenta una serie de hechos reales o producto de la imaginación, cuenta una historia y tiene final. Los textos narrativos dentro del género literario es narrar o relatar una historia real o imaginaria. Se denomina la narración a la manera de contar una secuencia o una serie de acciones realizadas por unos personajes, de acciones en un lugar determinado o a lo largo de un intervalo de tiempo determinado. Es decir, se refiere a la lingüística o visualmente a una sucesión de hechos.
Tanto las acciones como los personajes y el lugar pueden ser reales o imaginarios. Esto no afecta al carácter de la narración, porque el objetivo del autor de la narración es que el lector se imagine los sucesos que se cuentan. También, mientras que la perspectiva de la narración se puede realizar con cualquier clase de signos, la lingüística considera un texto narrativo responde a una clasificación basada en la estructura interna donde predominan secuencias narrativas. Como por ejemplo los que narran un fútbol. Ellos están viendo como los jugadores empiezan a jugar y el que lo va a narrar empezar como lo están jugando. Esa era mi pequeña presentación. Muy bien. Excelente, Lizzy.